Mis hermanos, si me permiten entonces compartir algo que el Señor ponía como en mi corazón, recordaba para poder compartir con los hermanos de su palabra. Y si me acompañan, hermanos, inicialmente vamos a leer dos pasajes. El primero de ellos está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, Lucas 10. Son pasajes que seguramente los hermanos recuerdan bien y vamos a tomar hoy como base para que el Señor nos ayude y vaya dirigiéndonos en su palabra. Lucas 10, en el versículo 38, dice así: Aconteció que yendo de camino, refiriéndose al Señor Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y vamos también al Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Juan 12. Sí, versículo 1. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. Estos dos pasajes, mis hermanos, nos hablan claramente, como pudimos ver, ocurren en una aldea cerca a Jerusalén que se llamaba Betania. Y cuando uno ve por la palabra del Señor, Betania era un lugar que ocupaba un lugar especial en el corazón del Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Amén? Era un lugar en el que, por su cercanía a Jerusalén, el Señor Jesús visitaba constantemente. Pero de hecho era un lugar especial porque el Señor Jesucristo nos muestra su palabra que Él prefería y encontraba su lugar de reposo y de descanso en Betania. Aún estando muy cerca de Jerusalén, el Señor prefería no estar o no reposar en Jerusalén. De hecho, era para el Señor difícil encontrar reposo y descanso en Jerusalén. Por el contrario, Jerusalén era un sitio, una ciudad en la que, por supuesto, estaba el propósito de Dios allí, pero el Señor Jesús, cuando pasaba por Jerusalén, era un tiempo difícil para Él, porque era un tiempo en el que el Señor encontraba oposición, rechazo, juicio, ¿verdad? Todos los episodios difíciles que el Señor Jesús pasó en la tierra, la mayoría de ellos se dieron en el mismo Jerusalén. Entonces, cuando el Señor venía a Jerusalén, Él no encontraba allí un reposo y un descanso para estar en tranquilidad, sino que Él encontraba ese reposo y ese descanso en Betania. Era una aldea pequeñita que quedaba a unos 3 kilómetros de distancia más o menos de Jerusalén, pero era allí el lugar donde el Señor prefería ir y reposar, y encontraba un descanso y un reposo allí. De alguna manera era como un oasis para el Señor Jesús, salir de la oposición, del mundo religioso, de juicio, de persecución que encontraba en Jerusalén, y al volver a Betania, entonces encontraba allí como un oasis, como un descanso, como un reposo, un lugar en el cual él podía realmente descansar y sentirse tranquilo, ¿no? El Señor buscaba entonces constantemente Betania, y ustedes pueden encontrar luego, no leemos todos los pasajes, pero luego si los hermanos buscan en la palabra del Señor cuántas veces el Señor visitó a Betania, y vemos que fueron en varias ocasiones que el Señor estuvo yendo a Betania, incluso con sus 12 apóstoles, iba con los 12 apóstoles a descansar
y a encontrar reposo y refrigerio allí en Betania. Y de alguna manera entonces, si nosotros entendemos que el Señor encontraba en Betania algo especial, quizás entendiendo lo que el Señor encontraba allí en Betania, nosotros podríamos comprender un poco acerca de lo que el Señor hoy quiere también encontrar ahora en su casa. ¿Amén? Porque sabemos bien que la casa del Señor somos nosotros. La iglesia es el templo de Dios. ¿Amén? La iglesia es la casa del Señor. El Señor quiso siempre encontrar un lugar donde reposar en la tierra. Y como sabemos todo eso que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, de tener un tabernáculo donde moraba su presencia, luego un templo, eran una figura de lo que el Señor iba a hacer en la realidad ahora. ¿Amén? Y ahora la Biblia nos enseña claramente que nosotros, los hijos de Dios y su iglesia, ahora somos la casa del Dios viviente. Somos su templo. ¿Amén? De manera que la razón de ser nuestra y nuestra mayor intención debe estar en que el Señor pueda encontrar en su casa, que somos nosotros su iglesia, pueda encontrar un lugar donde Él pueda posar su presencia, encontrar reposo, encontrar descanso, y que su presencia no sea estorbada en medio de nosotros. ¿Amén? Que no encuentre quizás esas oposiciones, ¿verdad? Esos conflictos, esa oposición que encontraba en Jerusalén, sino que más bien seamos como esa Betania en la cual el Señor pueda venir, encontrar descanso, encontrar reposo. Amén. Y que nosotros no estorbemos la presencia del Señor en medio nuestro, sino que por el contrario podamos percibir que el Señor está aquí, ¿no? Qué preciosa es la iglesia, hermanos. Cuán grande es el destino, el propósito de la iglesia. Amén. Si nosotros, el Señor nos pudiera constantemente abrir nuestros ojos hacia la realidad de lo que nosotros hacemos y somos, poder entender que somos la casa y la morada del Señor, la preeminencia que habría en la iglesia, ¿no? lo que implica estar juntos como iglesia, como hermanos, y ser la casa del Señor, saber quién es el que está morando en medio de nosotros, seguramente tendríamos muchos cuidados, ¿verdad? Seríamos muy sensibles a lo que ocurre en medio de nosotros, porque es como que, imagínate la casa de esta familia, ¿no? Allí en Betania, y saber que el Señor Jesús está en un cuartito allí descansando y reposando. Cuánto silencio, cuánta solemnidad, cuánto cuidado habría, porque la presencia del Señor Jesús está en aquella casa, ¿no? Entonces, que el Señor cada día pueda abrir más nuestros ojos, ¿no? Y quizás entonces, entendiendo lo que el Señor encontraba en Betania, podríamos también identificar lo que el Señor quizás también está buscando ahora en nosotros como su iglesia, como su casa. ¿Amén? Y cuando nosotros empezamos a ver qué encontraba el Señor allí en Betania, pues lo que vemos es que encontraba una familia. ¿Amén? Una familia que estaba compuesta de 2 hermanas y un hermano. ¿Amén? Marta, María y Lázaro. Eso era lo que encontraba el Señor allí, una familia. Y eso es lo que el Señor espera encontrar en nosotros. Amén. Una familia. El Señor quiere tener familia, quiere estar con nosotros, quiere estar con sus hijos. Él no se avergüenza en llamarnos hermanos. Entonces, por eso el Señor encuentra en su iglesia lo que no encuentra fuera de su iglesia. Amén. Y es el lugar de su presencia. Amén. Su casa. Entonces, cada una de estas personas en esta familia, cuando nosotros la podemos estudiar, podemos encontrar un aspecto entonces quizás que el Señor quiere que pueda encontrar también en nosotros. Amén. Y podamos disponernos entonces nosotros a que el Señor encuentre esto mismo en medio de nosotros. Amén. En su testimonio, en su iglesia. Entonces, por eso leíamos estos 2 pasajes. Y si vamos a ver esta familia, cómo estaba conformada, esta familia que encontraba el Señor allí en Betania, entonces vemos que está por 3 personas. Y cada persona representa un aspecto de lo que el Señor quiere encontrar en su casa, en su iglesia. Amén. Que el Señor anhela. Y el primero de ellos quizás, como leíamos ahí en Juan 12, yéndonos ahí un minutico y volviendo ahí sobre los versículos que leíamos, dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús nuevamente a Betania, donde estaba Lázaro, el primero de la familia, Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Entonces, cuando vemos allí en Lucas 10, que es la primera vez cuando menciona que el Señor estuvo en Betania y que vino a la casa de esta familia, fíjense, cuando fuimos allá a Lucas 10, no es mencionado Lázaro, aunque él era parte de la familia. Y estaba también en Betania y moraba en esta casa. Pero allí en Lucas 10, en el primer pasaje que leímos, no se menciona a Lázaro, solo se mencionan a Marta y a María, ¿verdad? Lázaro no aparecía, ¿no? Pero ahora en esta nueva vez que visita el Señor Jesús, mora en esta casa, vemos que Lázaro está, ¿no? Aparece Lázaro. Y lo que representa Lázaro en esta Betania es el que estuvo muerto y resucitó. O sea que
Lázaro representa la vida de resurrección en la casa de Betania. Amén. La vida de resurrección en medio de la iglesia. Amén. Antes no aparecía, pero ahora apareció. Amén. Antes no podía aparecer. ¿Por qué? Porque no había pasado por la resurrección, por la vida de resurrección. Amén. O sea que, ¿qué vemos en Lázaro? ¿Qué representa Lázaro en medio de la casa del Señor, en medio de la iglesia? La vida de resurrección. La vida que viene y proviene del Señor. Amén. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué el Señor solo permite en este pasaje que Lázaro aparezca después de haber resucitado? ¿Amén? Es porque el Señor espera que en medio nuestro, en medio de su casa, solamente pueda estar lo que proviene de Él mismo, de su vida. ¿Amén? Nada de lo que nosotros éramos antes de nuestro viejo hombre, en nuestra carnalidad, tiene un espacio y puede estar presente en medio de la casa del Señor. ¿Amén? Solamente la vida de resurrección. Nosotros conocemos bien el pasaje de la muerte de Lázaro, ¿no? Y no quiere decir que antes el Señor no conocía a Lázaro. Claro que sí lo conocía, ¿no? Él sabía su condición. Él sabía sus necesidades. Él conocía su debilidad. ¿Amén? Pero entonces sabemos ese pasaje que está un poquito antes de este, ahí en Juan 11, cuando Lázaro finalmente muere y el Señor se entera que Lázaro, su amigo, que era su amigo, había muerto, ¿verdad? Y esa condición de Lázaro nos representa a todos nosotros antes de venir al Señor. ¿Amén? ¿Cómo estábamos nosotros? Dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Amén? ¿Cómo era nuestra condición antes? Era esa, una condición de muerte. De manera que Lázaro representa esta condición antigua de nuestro viejo hombre, de nuestra naturaleza caída, sin haber pasado por la vida del Señor. Y en mortandad, allí recordando este pasaje de Lázaro, dice que el Señor vino hasta la tumba donde estaba ahí sepultado Lázaro, ¿no? Y hacía 3 días ya que Lázaro había muerto, ¿no? Y todos estaban, por supuesto, tristes. El Señor mismo también se entristeció. Yo considero que el Señor se entristeció más por causa de lo que Él veía ante sus ojos, de la falta de fe de las personas, que por la misma muerte de Lázaro, porque finalmente el Señor sabía que Lázaro iba a resucitar, ¿no? Pero dice que el Señor lloró delante de la tumba al ver la incredulidad de las personas que estaban allí, ¿no? Y entonces el Señor hace una obra preciosa, y es que aquel que estaba muerto, aquel que ya hedía, como decían sus propias hermanas, Señor, hace 3 días que está, ya hiede, ¿no? Ya su aroma, todo era difícil, una situación muy, muy difícil, ¿no? Y el Señor hace allí una obra preciosa, ¿no? Pide que quiten aquella roca, ¿verdad?, que separaba aquella condición de muerte de la vida que estaba afuera, ¿no? Y esa es la obra que el Señor hace, ¿no? Rasgó el velo, ¿no? Quitó aquello que nos separaba de la vida, de esa condición. Por su sacrificio en la cruz del Calvario vino a morir por nosotros, pagó el precio de nuestra maldad, de nuestra iniquidad. Y entonces el Señor abre un nuevo camino para que aquello que estaba muerto, que éramos todos nosotros apartados del Señor, de su vida, de su propósito, estábamos como en esa tumba, apartados del Señor y con una roca puesta enfrente, ¿no? El Señor hace y quita esa roca, ¿no?, para que aquello que estaba muerto pueda volver a tener nuevamente contacto con la vida, ¿no? Y entonces le pide, por la voz del Señor, le dice: Lázaro, ven fuera, ¿no? Ven fuera. Y esa palabra del Señor hace que entonces vuelva la vida a Lázaro, ¿no? Así como ocurrió con todos nosotros cuando por fin pudimos conocer al Señor y recibir al Señor, la obra del Señor por la fe. Amén. Dice que somos hechos nuevas criaturas. Amén. Hemos nacido de nuevo. Amén. Dios en su misericordia y por pura gracia, porque nosotros estábamos muertos y no podíamos hacer nada, el Señor vino y nos llamó a cada uno de nosotros por nuestro nombre y nos dijo: ven fuera. Amén. Y nos dio una nueva vida. Amén. Y esa vida ahora está en nosotros. Y esa vida que el Señor nos ha compartido es su propia vida. Es una vida victoriosa. Es la vida de Cristo que mora ahora en cada uno de sus hijos, los que le hemos recibido por el Espíritu. Amén. Y ahora su Espíritu mora en nosotros. Y ahora nosotros somos nuevas criaturas en Él. Amén. Tenemos una nueva vida. Hemos nacido de nuevo. Amén. Hemos nacido de nuevo. Entonces hemos pasado de la muerte a la vida. Hemos pasado por la resurrección. Amén. Con Cristo. Ahora somos nuevas criaturas. La vida de Cristo está en nosotros. Amén. Y así entonces, ahora el Señor espera que esa vida que está en nosotros sea la que sea expresada en medio de su casa. Amén. No la vieja vida, no lo que traíamos de antes. Amén. Porque al contrario, eso pone tropiezo de la presencia del Señor en su casa. Amén. El Señor espera que todo lo que es de esa nueva vida, lo que corresponde con la vida del Señor, sea lo que nosotros podamos expresar en medio de su casa.
Amén. Y eso conlleva un proceso, por supuesto. Amén. Porque pensemos esa situación de Lázaro, ¿no? Lázaro sale de aquella tumba, se levanta y sale. ¿Y cómo sale Lázaro? ¿En qué condición sale cuando sale de esa tumba? No sale ya perfecto, bañado, perfumado, ¿no? Sale todo envuelto con esas mantas que le ponían, ¿no? Seguramente el olor todavía no era el más agradable, ¿no? Sale en una condición todavía precaria, difícil, pero ya había vida en él. Amén. Y por eso el Señor lo segundo que hace con Lázaro y lo segundo que el Señor pide allí a los que estaban, dice, desatadle. Amén. Y eso significaba ir quitando todas esas vendas que estaban sobre su cuerpo, ¿verdad? Y que, por supuesto, si él hubiera permanecido con todo eso, no podría haber expresado la vida que ya estaba en él, ¿no? Pero poco a poco seguramente fueron quitándole, imaginemos esa escena, ¿no? Ellos quitándole esas vendas, esos trapos que traía, todas esas mantas con las que le cubrían, ir quitando. Imagínate la sensación de Lázaro, ¿no? Habiendo estado muerto y poco a poco empezando a quitar todo eso que correspondía a esa tumba que había quedado atrás, hasta que por fin él pudo ser librado de todo lo que venía de atrás y pudo ver perfectamente al Señor cara a cara. Amén. Y ese es el proceso que el Señor también está haciendo con nosotros. Amén. La vida de Cristo ya está en nosotros. Amén. Está en nuestro espíritu. Amén. Pero el Señor necesita trabajar en nuestras vidas. Amén. Desatarnos de tantas cosas que todavía quedan en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestros sentimientos. Amén. Nuestro corazón. Amén. Tantas heridas que todavía tienen que ser sanadas en nuestra vida. Tantas cosas que tenemos que perdonar. Tantas cosas que debemos pedir perdón. Amén. Y esas son esas vendas que el Señor espera que poco a poco el Señor con su ayuda, con tiempo, el Señor poco a poco va quitando de nuestros ojos para cada vez poder ver con mayor claridad. Amén. Y que cada vez podamos presentarnos de una mejor forma delante del Señor. Amén. Ese es el proceso que el Señor está llevando con nosotros, así como lo hizo con Lázaro. Amén. Hasta que finalmente Lázaro, y ahí un poquito más adelante ustedes pueden encontrar cómo dice entonces que Lázaro estaba a la mesa con el Señor, ¿no? Qué lindo, en una nueva condición. Qué precioso nosotros poder estar a la presencia del Señor con libertad, con alegría. Amén. Pero ¿cuándo podemos venir con alegría y con libertad delante del Señor? Cuando venimos en novedad de vida. Amén. Cuando sabemos que traemos al Señor lo que proviene de Él. Amén. Cuando nosotros hemos tenido tropiezos, cuando hemos caído, ¿verdad? Que nuestro corazón siente como un apartamiento del Señor, como que no tenemos la libertad de poder estar delante del Señor. Amén. Pero siempre tenemos la gracia de Él, siempre tenemos su sangre para que nos limpie, para que nos perdone, amén, y poder estar en comunión con Él, así como fue la vida de Lázaro, amén. Entonces vamos a ver algunos pasajes para ver cómo corresponde esta nueva vida con lo que el Señor quiere. Entonces, apenas un pasaje al menos, hermanos. Sabemos que hay muchos pasajes que hacen referencia a este aspecto, pero si vamos allá a Colosenses, a la epístola de las Colosenses, en el capítulo 3 de Colosenses, 3, sí. Dice así, 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Esta es nuestra realidad? Amén, esta es nuestra realidad. Amén. Lo creemos por la fe. Amén. Hemos resucitado con Cristo. Ahora dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Entonces aquí nos está hablando de esta realidad. Amén. Así como Cristo, como se puede decir de cada uno de nosotros, como se decía de Lázaro. Amén. Los que estuvieron muertos y vivieron. Amén. Así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad entonces las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y luego dice el verso 5, y ahí es como todas estas vendas que el Señor tiene que ir quitando. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Ahí está la tumba que dejamos atrás. Amén. Ahora tenemos una nueva vida. Pero ahora dejad también, eso es como el desatadle, ¿no? Seguir quitando cosas.
dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Iras, enojos, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Amén. Entonces fíjate, todas las cosas que el Señor tiene que quitar de nosotros. Todas las cosas que el Señor tiene que quitar en nosotros en este primer aspecto que es de su vida. Amén. Iras, maledicencias, mal genios, malos comportamientos. Amén. Todo eso tiene que el Señor ir quitando, limpiándonos de a poco de estas cosas. Amén. Y el Señor espera que en su casa estas cosas empiecen a desaparecer. Amén. Porque cuando aparecen estas cosas, la presencia del Señor es estorbada. Amén. Cuando aparecen estas cosas entre nosotros, estas cosas estorban la presencia del Señor. Amén. Por eso el Señor quiere que en su casa esté Lázaro, que esté la novedad de vida. Amén. Que todas estas cosas no estén entre nosotros. Ira, maledicencias, mentiras, ¿no? Todo esto no debe estar entre nosotros. El Señor nos ayude y nos guarde. Amén. Dice, ahora revestidos del nuevo. ¿Cómo es el nuevo? El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Es un proceso. Poco a poco el Señor nos va mostrando. Amén. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. ¿Amén? Este es el nuevo hombre, esta es la nueva vida, esta es la vida de resurrección. ¿Amén? Esto es lo que el Señor espera que nosotros poco a poco vaya apareciendo en medio de nosotros. ¿Amén? Esto es Lázaro. ¿Amén? Esto es Lázaro. Es una persona misericordiosa, humilde, bondadosa, perdonador. ¿Amén? Que ama a los demás, paciente. ¿Amén? Pensemos por un momento cómo era la vida de Lázaro. Lázaro murió, era una persona enferma y murió. ¿Amén? Y ahora volvió a la vida. Hermanos, una persona que ha pasado por esa circunstancia, ¿será que puede ser una persona orgullosa? ¿Será que puede ser una persona que se enreda con cosas vanas en esta vida? No, hermanos, si una persona pasó por la muerte, supo lo que es estar muerto y que ahora tiene vida por pura gracia, hermanos, la misericordia ha ganado su corazón. ¿Entiendes, hermanos? Si yo estuve en estas situaciones y el Señor fue el que me rescató, ¿yo qué voy a ponerme a juzgar de mal manera a otro hermano que está en una situación así, así, así? Tenemos misericordia unos con otros cuando entendemos la obra del Señor. ¿Cómo no vamos a tener paciencia entre nosotros si nosotros logramos entender la paciencia que el Señor tuvo con nosotros? ¿Amén? ¿Cómo no vamos a perdonar entendiendo el perdón que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? Amén. Entonces, cuando nosotros comprendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, es la manera en que nosotros podemos también expresar eso mismo hacia los demás. ¿Amén? Hermanos, todos nosotros éramos Lázaros en la tumba. ¿Amén? Aquí no hay nadie que pueda decir, no, hermano, perdóname, pero yo sí vine al Señor bien perfumado, yo sí nos pasé por... No, hermanos, todos estábamos en esa misma condición. Y si hoy estamos acá, es porque el Señor nos ayudó, nos perdonó, nos reconcilió, amén, nos trajo. ¿Qué podemos hacer con las otras personas que vienen, que están a nosotros, con nuestros hermanos que están en la casa del Señor? Hermanos, todos pasamos por eso. ¿Cómo no vamos a ser misericordiosos unos con otros? ¿Cómo no nos vamos a perdonar? ¿Cómo no vamos a tener paciencia con nuestros hermanos? ¿Amén? Entonces, eso es lo que el Señor encontraba allí. Una nueva vida, Lázaro resucitado. Amén. Y eso es lo que el Señor espera entre nosotros. Amén. Sobre todas estas cosas, fíjense que aquí habla como de una vestidura que se va poniendo, ¿no? Y dice aquí, por eso empieza diciendo, vestidos como escogidos de Dios, santos, o sea, aquí tiene que haber santidad entre nuestro trato. Amén. De entrañable misericordia, teniendo misericordia unos con otros, mansedumbre, paciencia, amén. Y son como, dice que es como una vestidura, o sea que como que el Señor nos despoja de todas esas vendas que traíamos antes y empieza a vestirnos de cosas nuevas, amén. Y es como por capas esas vestiduras hasta que finalmente llega y dice, y sobre todas estas cosas, o sea, como que el vestido final, ¿no? La capa final de nuestros vestidos es el amor, ¿no? El amor. Pero fíjense cómo es complejo llegar al amor, ¿no? Porque el amor no es solo algo superficial, ¿no? Sino que el amor por dentro trae perdón. Más adentro trae paciencia. Más adentro trae
soportarnos. Más adentro trae misericordia. Amén. Eso es lo que el Señor está formando en nosotros. Es fácil decir a alguien, yo te amo. Pero cuando me hace algo, ahí me doy cuenta que quitamos esa capita y debajo de eso que decíamos que amor, no encontramos la paciencia, o no encontramos la misericordia, no encontramos el amor. Amén. O sea que el amor es como la vestidura que trae por dentro previamente todo eso. Y eso es lo que el Señor está haciendo ahora. Amén. O sea que pueden haber dificultades, claro que sí. Pero tiene que haber paciencia. Amén. Puede haber personas, hermanitos con los que a veces nuestra forma de ser, nuestro carácter, no nos deja estar tranquilos, sí, pero hay que soportarnos. Amén. Puede haber que a veces nos incomodemos unos a otros, claro que puede pasar, pero tiene que haber perdón. Amén, en medio nuestro. Si eso no está, el Señor, la presencia del Señor empieza a incomodarse. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que velar porque en medio de nosotros, en medio de la casa del Señor, el Señor pueda encontrar para que Él pueda reposar su presencia en medio de nosotros. Amén. Que es lo más importante. Nosotros debemos buscar siempre que el Señor, su presencia esté en medio nuestro. Amén. Más allá de cualquier cosa. Amén. Entonces, primer aspecto, Lázaro, la vida de resurrección. Amén. Que todo esto pueda estar en medio de la casa del Señor. Volvamos ahí un minutito entonces a Juan para seguir avanzando. Sí. Juan 12. Entonces dice, Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. ¿No? Dice ahí esta palabra, Marta servía. Si contrastamos esta parte de Marta, que es la segunda persona que aparece aquí en este capítulo y que estaba allí como conformando esta parte del Señor, ¿qué aspecto podríamos atribuirle a Marta? El servicio, ¿verdad? Siempre que escuchamos de Marta, nos damos cuenta que está referida al servicio. Aquí dice también que Marta servía. ¿Amén? Pero si contrastamos este segundo pasaje con el primero que leímos en Lucas, ¿qué encontramos? ¿Qué diferencia encontramos? Que la manera en que Marta servía en el primer pasaje es una forma bien distinta a la manera en que Marta estaba sirviendo ahora. ¿Amén? Ustedes recuerdan ahí que leímos ahí en Lucas para no volver al pasaje, pero decía, Marta servía, ¿no? Y entonces, ¿qué había en el corazón de Marta? Servía, pero había una queja, ¿no? Señor, ¿no te da cuidado de que yo esté aquí sirviendo sola y mi hermana esté ahí sentada a tus pies? Dile que me ayude, ¿no? Ahora, esa queja que hubo en Marta, aquí desapareció. Simplemente dice, Marta servía, ¿no? Antes también Marta servía, pero Marta servía con una queja al lado. Había algo en su corazón. ¿Amén? No está mal que sirva. Lo que se quitó no fue el servicio. Gracias al Señor que siguió sirviendo. Amén. Y no que dejó de servir con la queja y que hubiera permanecido la queja. Lo que el Señor tuvo que quitar fue la queja en el corazón de Marta. Amén. Y eso nos muestra algo que el Señor está esperando también encontrar en medio de su iglesia. El aspecto de Marta, el servicio. Amén. Tenemos que servir para el Señor, claro que sí. El Señor está esperando que sus hijos, como expresaba nuestro hermano, la multiforme sabiduría de Dios se pueda expresar en medio de su iglesia, y eso el Señor lo hace a través de todos sus hijos. Todos tenemos algo del Señor para dar, para servir, para entregar. Amén. En medio de su casa. Amén. Y el Señor está esperando, y el Señor seguramente sentía el anhelo y el deseo de estar en Betania porque allí Él era servido. ¿Amén? Porque allí había alimento para Él. No habían piedras como había en Jerusalén cuando le querían tirar. ¿Amén? Sino que encontraba allí una mesa, una cena. ¿Amén? Seguramente encontraba una cama, ¿verdad? Un manto para abrigarse, ¿verdad? Para poder asearse. Eso era lo que el Señor encontraba. Y todo eso nos habla del servicio en la casa del Señor. O sea que el Señor quiere ser servido también en medio de su casa. Amén. Él quiere ser servido. Y eso nos habla justo de los dones, de los ministerios que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros en medio de su casa. Y que el Señor quiere que todos esos dones y esos ministerios sean expresados, que florezcan en medio de su casa. Amén. Pero eso tiene una condición también. Y esto es para el Señor. Amén. Esto es para la gloria y para el servicio del Señor. Amén. Cuando hay servicio, pero al mismo tiempo hay otro interés adicional, ahí empieza el Señor, su presencia comienza a incomodarse, ¿no? El Señor empieza a notar
Cuando nosotros hacemos las cosas por amor al Señor, sin ningún interés, desinteresadamente, por amor a los hermanos, el Señor percibe eso. O cuando hay un servicio que tú percibes, hay un interés distinto, ¿no? Hay una queja, hay algo que no corresponde con la naturaleza del Señor, ¿no? Y ese servicio en medio de la casa del Señor a veces trae dificultades para los hermanos, para el Señor mismo, para estar en su presencia de una manera más tranquila y más libre, ¿no? Entonces el Señor quiere que todo esto sea expresado. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos algo para entregar, para servir al Señor. El Señor espera que sirvamos al Señor, ¿eh? Que le sirvamos a Él. Pero siempre guardemos nuestro corazón y pesemos en nuestro corazón que cada cosa que nosotros hacemos lo estemos haciendo con un corazón sincero, tranquilo, sin ninguna intención, hacer todo como para el Señor. Amén. Amén. No para que nos noten, no para que nos vean, no para que yo tenga alguna posición, ¿no? No para juzgar a otros, porque a veces esa es la condición de Marta también, ¿no? La condición de Marta era, yo sirvo, pero porque el otro no sirve. Amén. Pero nuestro servicio tiene que ser para el Señor. Hermanos, si los demás hacen, no hacen, hermanos, no pongamos nuestra mirada en eso. Veamos solo al Señor. No pongamos nuestra carga en los hombros de otros, porque el Señor a cada uno nos da nuestra propia carga. Amén. Entonces el Señor nos pone a mí a servir, orando en mi casa por los hermanos. Es la carga que el Señor le da a un hermano o a una hermana. Amén. Y a veces podemos jugar, hermanos, pero ¿por qué no salen todos a evangelizar? ¿Por qué no vamos todos a un parque y evangelizamos todos? Hermano, pues, preciosa la carga que el Señor ha puesto en algunos hermanos que tienen esa carga, pero no necesariamente es la carga de todos. Amén. Y a veces ponemos cargas innecesarias en los hombros de otros y eso dificulta nuestro caminar. Amén. Poner cargas en otros que el Señor mismo no ha puesto. Amén. Entonces es precioso los hermanos que tienen la carga de evangelizar, evangelicen con todo el corazón. Amén. ¿Qué es más importante, evangelizar o tener a los profetas o tener a los maestros que luego enseñan? Ambas cosas son importantes. Amén. Porque si no hay quien vaya y anuncie el evangelio afuera, ¿qué hacen los maestros? Enseñarles a quiénes. Amén. Pero si solo estuviéramos evangelizando, bueno, ¿quiénes ayudan a los hermanos que ya llegan a poder ser más entendidos en la palabra y poder avanzar? Amén. Y si no hay los hermanos que tienen la carga de visitar a los enfermos, ¿cómo entonces se cubre esa parte? Amén. Y los hermanos que tienen la carga de ir a una cárcel y evangelizar, qué precioso, estamos orando, estamos juntos con ellos, somos unánimes con ellos. No necesariamente todos tenemos que hacer lo mismo, amén, porque el Señor a cada uno nos da una carga distinta, amén, y no podemos poner a otro la carga ni juzgar a los otros porque no tienen nuestra misma carga, amén, en medio de la casa del Señor. Entonces, qué precioso, hermanos, que podamos servir al Señor de la mejor forma, con los dones que el Señor nos ha dado, conforme a la medida de fe que el Señor ha dado a cada uno sirvamos al Señor en libertad, con tranquilidad, no de una manera afanosa. Fíjate que otro de los aspectos que muestra aquí, por lo que Marta se cargaba, porque lo hacía afanada y turbada. Estaba tan preocupada de servir y servir y servir y servir y quería que todos estuvieran sirviendo. Y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Amén. Entonces el Señor tiene que reposarnos. El Señor conoce nuestros corazones. El Señor nos va ayudando y nos va mostrando la medida correcta de nuestro servicio. Amén. Y que todo podamos hacerlo por amor y para el servicio de Él. Amén. Entonces, el servicio, las cosas que el Señor nos da para hacer en medio de los hermanos, también es algo que el Señor espera que nosotros podamos, que Él pueda encontrar en medio de su casa. Amén. Con un corazón sincero, sencillo, amén, de parte del Señor. Amén. Esto es lo que podemos encontrar seguramente en Marta. Y luego sigue diciendo entonces acá, el verso 3. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, ¿no? Entonces, la tercera persona de esta familia era María. ¿Amén? María. Y María aparece también en el primer pasaje y aparece acá, ¿verdad? Y ahí en el primer pasaje, nosotros podemos ver cómo María estaba a los pies del Señor escuchando su palabra, dice, ¿no? Ella estaba allí, permanecía allí a los pies del Señor escuchando su palabra. ¿Bien? Pero así como en Marta el Señor tuvo que quitar del primer pasaje, a este tuvo que quitar cosas, ahora aquí María añade cosas. Amén. Y así como María estaba allí a los pies del Señor escuchando, pero ahora aquí en este segundo pasaje nos muestra que ella hizo algo más, ¿no?
sacó aquel perfume de gran precio que tenía ya guardado, ¿no? Y en ese tiempo eso realmente era algo costoso, ¿no? Era un perfume de nardo puro. Y fue y lo buscó, y dice que vino y trajo y lo derramó a los pies del Señor. Y enjugó los pies del Señor con su perfume y con sus cabellos. Y esto nos habla entonces de otro aspecto en medio de la casa del Señor. Y ese aspecto que nos habla es el quebrantamiento en la casa del Señor. Amén. La consagración en la casa del Señor. ¿Por qué el quebrantamiento? Porque fíjense que María estaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra, en el primer pasaje, ¿verdad? Pero ese perfume estaba ya guardadito. Estaba ya. En la primera visita, ella dejó su perfume allí guardado. Amén. ¿Y eso qué representa? Lo que tenía un gran precio, un gran valor para ella. Amén. Así como todos nosotros tenemos cosas que consideramos de gran valor en nuestra vida, ¿verdad? Cosas que sentimos que eso tiene un gran precio y un gran valor en nuestra vida. ¿Amén? Puede ser nuestra posición, pueden ser nuestras cosas materiales, puede ser nuestra familia, tantas cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón y que de alguna manera nosotros sentimos que tenemos que tenerlo guardado y que todavía el Señor no es digno de que nosotros entreguemos eso para Él. Lo guardamos allí. ¿Amén? Tenemos algo allí guardado de valor para nosotros. ¿Amén? Entonces en esa primera visita estaba ese perfume allí guardado. ¿Amén? Pero en esta segunda visita vino María y sabía que eso de gran valor para ella tenía que ser rendido a los pies del Señor. ¿Amén? Y para que eso de gran valor pudiera ser puesto a los pies del Señor, ese recipiente tuvo que ser quebrantado. Tuvo que ser quebrado y derramar ese perfume a los pies del Señor. Y eso nos habla entonces del quebrantamiento. Así como aquel recipiente tuvo que ser roto para que ese perfume saliera y fuera entregado al Señor, así también nosotros muchas veces tenemos que ser quebrantados por el Señor. ¿Amén? Para que ese olor puro, esa vida nueva del Señor en nosotros surja. ¿Amén? Hay muchas cosas que nosotros guardamos y que el Señor solamente puede sacar de nosotros, solamente podemos entregarla al Señor luego de un quebrantamiento del Señor en nuestras vidas. ¿Amén? Solamente así el Señor puede hacer que todo lo que a Él le corresponde le sea entregado realmente. ¿Amén? Entonces, algo que el Señor necesita y quiere encontrar en medio de su casa también es quebrantamiento. ¿Amén? Y el quebrantamiento sabemos que no es fácil para nosotros, ¿amén? Porque quebrantamiento implica dificultades, implica pruebas, implica luchas, implica pérdidas para nosotros. ¿Amén? Eso implica quebrantamiento y no es nada fácil. ¿Amén? Pero podemos entender que el Señor está queriendo que haya quebrantamiento en medio de su iglesia y que el Señor no se aleja cuando hay quebrantamiento. Al contrario, es algo que el Señor sabe que es necesario en medio de su casa para que lo mejor surja, para que el perfume mejor salga. ¿Amén? El Señor necesita quebrantarnos. ¿Amén? Mira qué difícil es, ¿no? Cuando nosotros pasamos por pruebas, por dificultades y sentimos que el Señor nos quebrantó con algo, nosotros sentimos que no tenemos cómo volver a estar con los hermanos porque pasamos por algo muy difícil. Porque el Señor nos quebrantó de una manera que parece que ya no fuéramos dignos de estar en la casa del Señor. Y es al contrario. El Señor espera que ese quebrantamiento esté en medio de su casa. ¿Amén? Que el Señor quebrante nuestra alma, quebrante nuestros sentimientos, quebrante todo lo que nosotros somos para que lo de Él surja. ¿Amén? Ese perfume de nardo puro representa también la vida del Señor en nosotros. ¿Amén? Y esa vida solo va a aflorar y solo se va a dejar cuando pasamos por quebrantamientos. ¿Amén? Es cuando nosotros pasamos por esos quebrantamientos que el Señor puede expresarse y ese perfume puede dar su mejor aroma en medio de la casa del Señor. ¿Amén? Hermanos, cuando nosotros tocamos a hermanos o participamos con hermanos que han sido quebrantados en su vida por distintas situaciones, uno puede percibir que hay un peso distinto del Señor en la vida del Señor en estos hermanos que han pasado por situaciones de quebrantamiento. ¿Amén? Cuando nosotros no hemos sido quebrantados, nosotros somos muy orgullosos, ¿verdad? No tenemos paciencia con nada. ¿Verdad? Esa vida de la que hablamos al principio, esa vida nueva, no se manifiesta porque estamos muy llenos todavía, muy completos, ¿verdad? Muy fuertes. El Señor añade cosas a nuestra vida, nos quebranta
y cuando el Señor nos quebranta, cuando nosotros mismos hemos pasado por pruebas, por dificultades, por necesidades, entonces ya no somos tan duros, ¿verdad? Ya no somos tan impacientes, ¿verdad? Ya no nos falta tanta misericordia para con los otros que están pasando también por pruebas, por dificultades, como la que nosotros pudimos pasar, ¿verdad? Entonces el Señor añade quebrantamiento en nuestras vidas para que en medio de su casa Él pueda manifestar su vida. Amén. Ese olor, ese perfume de alto precio está en nosotros, pero el Señor tiene que quebrantarnos para que eso surja en medio de la casa del Señor. Amén. Entonces, ese quebrantamiento es necesario. Las diferentes pruebas, las diferentes luchas por las que cada uno de nosotros pasamos, es necesario para que el Señor edifique su casa. Amén. Para que el Señor se sienta bien y pleno en su casa. Amén. Nuestro hermano Gino decía una palabra, ¿no? Y él decía que cuando nosotros no hemos sido crucificados y nuestras manos no han sido heridas con los clavos, nuestras manos son muy duras, ¿no? Nuestras manos son usadas para herir, para golpear. Pero cuando nuestras manos ya tienen heridas, tocamos con más cuidado, ¿no? Tocamos con más cuidado. Usamos nuestras manos más para ungir y para bendecir, más que para azotar y golpear, ¿no? Eso hace el quebrantamiento en nuestra vida. Amén. Entonces, el Señor espera que en medio de su casa haya también quebrantamiento, ¿no? No es fácil, es difícil, pero cuando el Señor ha pasado por quebrantamiento en nuestras vidas, la vida de la iglesia, la casa del Señor, se percibe de una manera distinta. ¿Amén? Se percibe de una manera diferente. ¿Amén? Porque hay más madurez, hay más entendimiento. Fíjense cómo estos tres aspectos que hemos mencionado acá se relacionan uno con otro. Amén. Nuestro servicio no puede ser perfeccionado a menos de que la vida del Señor gane espacio en nuestra alma. Amén. Porque si la vida del Señor no gana espacio, eso que vimos, paciencia, mansedumbre, bondad, misericordia, eso no gana espacio en nuestro corazón, seguramente nuestro servicio va a ser un servicio que cause dificultades. ¿Amén? Porque yo puedo ayudar a repartir, pero si reparto de mal genio, de mala manera, difícil, ¿no? Qué difícil es eso, ¿no? Pero si la vida del Señor va ganando espacio en nuestros corazones, y la humildad, la mansedumbre, la paciencia va ganando en nuestro corazón, seguramente cuando reparto, ya presto el servicio, repartir, así sea un vaso de agua a los hermanos, lo hago con más cariño, con más paciencia, con más amor, con más ternura. ¿Por qué? Porque la vida del Señor va ganando espacio en nuestro corazón. Pero seguramente para que eso gane espacio en nuestro corazón, nosotros necesitamos ser quebrantados. ¿Amén? El quebrantamiento tiene que ir poco a poco llegando a nuestra vida para que eso empiece a surgir, eso que ya está dentro de nosotros se empiece a expresar. ¿Amén? Entonces, estos aspectos están relacionados y es lo que el Señor espera que nosotros podamos tener en medio de Él. Amén. Por supuesto, aquí luego dice que María fue criticada, ¿no? Dice, ahí siguiente dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo, perdóname, me pasé mal, perdón, estoy leyendo el versículo que no era, dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, que sabemos que tenía otro corazón. ¿Amén? Él no tenía la nueva vida. ¿Amén? Él estaba ahí en medio de la casa, claro, dormía también ahí en Betania. ¿Amén? Pero su corazón era distinto, era otro, ¿no? Y entonces él tenía su mirada en otras cosas, ¿no? Y dice, entonces Judas Iscariote le dijo, el que le había de entregar, dice, ¿por qué no fue este perfume mejor vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿No? Entonces, siempre hay una posición a que las cosas del Señor surjan de la mejor manera, ¿no? Siempre habrá cuestionamientos, dudas en nosotros mismos. Esto no quiere decir que vengan de otros. En nuestro propio corazón nos puede surgir esta duda, ¿no? Tanto tiempo dedicado a esto, tantos años allí reuniéndose y todas estas cosas. ¿Será que estamos desperdiciando nuestra vida, dedicando tanto tiempo a estas cosas? ¿No hubiera sido mejor gastar todo este tiempo en otras cosas mejores, ¿no? Tanto tiempo en las reuniones, tanto tiempo que invertimos, tantas cosas que hacemos, ¿será que vale la pena? ¿No? Eso siempre puede surgir en nuestro corazón. ¿Amén? Entonces tenemos que guardarnos porque siempre habrá esa resistencia al quebrantamiento, siempre habrá esa resistencia al servicio, siempre habrá esa resistencia a que el Señor siga madurando y creciendo en nuestras vidas. ¿Amén? Pero confiamos en que el Señor nos pueda seguir ayudando a todos, mis hermanos. ¿Amén? Quiera el Señor que Él nos pueda seguir ayudando para que estas cosas, esto que el Señor está esperando encontrar en su casa, Él lo encuentre. ¿Amén? Que el Señor pueda encontrar en medio de la comunión de sus hijos reposo, descanso, que sea el lugar en el que el Señor pueda posar su presencia con tranquilidad. Amén.
Recordemos siempre ese aspecto, mis hermanos, de la presencia del Señor en medio de su casa. Amén. Cuando estamos reunidos, cuando tocamos con algún hermano, nunca olvidemos que el Señor está ahí, que su presencia está ahí. Pensemos que el Señor está en medio nuestro y cómo debemos comportar, qué cuidados debemos tener si el Señor está en medio de nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Confiamos que el Señor nos pueda seguir hablando. Amén. Ayudando esta mañana. Y oramos, pedimos al Señor que Él nos reconforte. Amén.